A los 8 meses de embarazo, Sofía pensó que lo peor que podía pasarle era que el hombre que amaba la abandonara. Se equivocaba. Aquella misma tarde, su suegro, dueño de una de las cadenas hoteleras más importantes del país, la echó de la mansión con una sola maleta y sin darle tiempo siquiera para despedirse de la vida que había construido. Sin dinero, sin familia y con un bebé a punto de nacer, caminó bajo la lluvia convencida de que lo había perdido todo. Pero cuando ya no le quedaban fuerzas para seguir adelante, una mujer a la que apenas conocía abrió una puerta que cambiaría su destino para siempre. Lo que Sofía aún no sabía era que aquella anciana había guardado durante décadas un secreto capaz de destruir la reputación de una familia millonaria, y que el mismo hombre que la había humillado terminaría rogándole perdón, porque hay puertas que se cierran para siempre, y otras que solo se abren cuando la verdad está lista para salir a la luz. Sofía Herrera tenía 25 años, las manos encallecidas de trabajar desde los 18 y una manera de moverse por el mundo que no pedía permiso, pero tampoco ocupaba más espacio del que le correspondía. Había crecido en un barrio sencillo de las afueras de Málaga, en un piso de 3 habitaciones con vistas a un patio interior, donde su madre tendía la ropa los domingos por la mañana, mientras escuchaba la radio a un volumen que los vecinos de abajo toleraban con la resignación de quien sabe que hay batallas que no vale la pena dar. La familia no tenía mucho, pero tenía lo suficiente para que Sofía creciera sin hambre y con la certeza de que el trabajo honesto era la única moneda que nadie podía quitarte. Su padre había muerto cuando ella tenía 11 años, de una enfermedad cardíaca que tardó 2 años en ganar, con una lentitud que fue peor que si hubiera ido rápido. Desde entonces, su madre, Pilar, había cosido, limpiado, cuidado ancianos y hecho todo lo que había podido para que Sofía terminara el bachillerato y tuviera algo más de margen que ella. Sofía había terminado el bachillerato con buenas notas. Había empezado un módulo de gestión administrativa en una academia del centro que le gustaba de verdad, y lo había tenido que dejar a medias cuando Pilar tuvo el primer episodio de confusión severa que los médicos dijeron que había que tomarse en serio. Cuidar a su madre había pasado a ser la prioridad, y las prioridades no se negocian cuando uno tiene claro lo que importa. El trabajo en la mansión Montalbán lo había conseguido a través de Remedios, una vecina del rellano de enfrente que llevaba 6 años limpiando allí y que sabía que buscaban a alguien de confianza para reforzar el equipo. El sueldo era mejor que en otros sitios, había vivienda incluida en el precio para el personal que lo necesitara, y la distancia del centro de Málaga no era un problema porque Sofía tenía coche, un utilitario viejo que arrancaba siempre a la tercera y al que ella le tenía más cariño del que la situación objetiva justificaba. Aceptó sin dudarlo porque con ese sueldo podía pagar la residencia de su madre sin estar al límite todos los meses, y eso era lo que más necesitaba en ese momento de su vida. La familia Montalbán era conocida en toda la Costa del Sol, con esa mezcla de respeto y cautela que rodea a las familias que llevan décadas acumulando poder en una región. Ricardo Montalbán, 72 años, había heredado 2 hoteles medianos de su padre y los había convertido en una cadena de 17 establecimientos repartidos entre Andalucía, la Comunidad Valenciana y las Islas Canarias. Era un hombre de complexión sólida, pelo blanco peinado hacia atrás, con precisión y una manera de entrar en una habitación que ocupaba todo el espacio disponible antes de que dijera una sola palabra. Había construido su reputación sobre una imagen de respetabilidad intachable. Aparecía en los periódicos regionales con la regularidad de quien sabe que la visibilidad bien gestionada vale tanto como cualquier campaña de marketing.
y presidía actos benéficos con la generosidad calculada de quien conoce el valor exacto de la imagen pública. En privado, sin embargo, manejaba las relaciones humanas con la lógica fría de quien ha aprendido que todo tiene un precio y que lo que no tiene utilidad es, por definición, prescindible. Su esposa Carmela había muerto 16 años atrás, después de una enfermedad larga que Ricardo había gestionado con eficiencia y con la distancia emocional de alguien para quien incluso el duelo era un asunto que podía administrarse. Carmela había sido, según los que la conocieron, una mujer de una inteligencia serena y una capacidad de observación extraordinaria que había pasado décadas viendo exactamente lo que ocurría a su alrededor sin decirlo en voz alta, porque había aprendido temprano que decirlo en voz alta no cambiaba las cosas, sino que ponía en peligro a quien las decía. Lo que sí había hecho, con una paciencia y una determinación que nadie había visto, porque nadie la había estado mirando, era documentarlo. Lucas Montalbán, hijo único de Ricardo y Carmela, tenía 31 años y el aspecto de alguien que ha crecido entre algodones sin que eso le haya impedido desarrollar cierta conciencia de lo que ese algodón le ha costado a otros. Era arquitecto de formación, con un talento genuino para los espacios y la luz que rara vez encontraba expresión en los proyectos de la empresa familiar, que tendían hacia la rentabilidad por encima de cualquier otra consideración. Era inteligente, tenía buen fondo y una capacidad para la conversación real que lo hacía distinto de los hombres de su entorno. También tenía el defecto específico de los hombres criados bajo sombras muy grandes. Cuando llegaba el momento de elegir entre lo que quería y lo que su padre esperaba de él, tendía a paralizarse en un punto intermedio que no satisfacía a nadie, empezando por él mismo. Sofía lo había visto muchas veces antes de que él la viera a ella, porque así funciona la dinámica del servicio en las casas grandes. Uno puede convivir con alguien durante meses sin que esa persona registre genuinamente tu existencia. El día que Lucas la vio de verdad fue un martes de junio, casi 3 meses después de que Sofía hubiera empezado a trabajar en la mansión. Ella estaba en una de las salas de la planta principal, intentando volver a colocar correctamente un jarrón de cristal que había caído de una repisa al limpiar y que milagrosamente no se había roto. Lucas entró sin llamar, porque la sala no era un dormitorio, y nadie llamaba a las puertas de las salas, y se quedó en el umbral mirándola con una atención que no era la indiferencia habitual con que el personal de servicio existe para la familia que emplea. Era una atención real, como si la estuviera viendo por primera vez, aunque técnicamente la hubiera visto antes. Sofía, que era perfectamente consciente de cuando alguien la miraba y de la diferencia entre los distintos tipos de mirada, no dijo nada. Terminó de colocar el jarrón, recogió el trapo y se dispuso a salir de la habitación. Lucas dijo que había una fisura pequeña en la base que iba a terminar rompiéndolo si ponían peso dentro. Sofía se detuvo, volvió al jarrón, lo miró desde el ángulo que él había indicado y comprobó que tenía razón. Le dio las gracias. Él dijo que de nada. Y algo en ese intercambio breve y sin importancia aparente fue el principio de algo que ninguno de los dos había planeado. Lo que creció entre ellos durante los meses siguientes fue lento y genuino, que es como crecen las cosas que después resultan ser reales. Lucas empezó a aparecer en los lugares donde Sofía trabajaba con pretextos que ambos sabían que eran pretextos, pero que ninguno nombraba como tales, porque nombrarlos habría obligado a hacer algo con ello. Las conversaciones empezaban sobre cosas neutras, el estado del jardín, un libro que él había dejado en algún sitio y que resultaba que ella había visto al limpiar, la temperatura del agua de la piscina, y terminaban en lugares que ninguno de los dos había anticipado cuando empezaron.
Sofía hablaba con él de una manera en que no hablaba con casi nadie. Directa, sin calcular las palabras, sin el filtro que uno aprende a poner cuando el otro tiene poder sobre tu situación. Algo en Lucas hacía que ese filtro no fuera necesario, y eso era lo más raro y lo más peligroso de todo. Hubo una tarde de septiembre, con la luz poniéndose sobre el Mediterráneo desde la terraza superior de la mansión y el olor a sal y a lavanda mezclándose en el aire, en que Lucas le dijo que no recordaba la última vez que había hablado con alguien sin tener que calcular lo que decía, que en su mundo todo el mundo quería algo de él o de su apellido y que eso convertía cada conversación en una especie de negociación implícita que él había dejado de disfrutar hace mucho tiempo. Sofía lo escuchó y entendió que eso era lo más cercano a una declaración que aquel hombre sabía hacer en ese momento de su vida, y que en su mundo probablemente era una declaración enorme, aunque desde fuera pudiera parecer solo una observación. Se enamoraron con la discreción que la situación imponía, y con la intensidad que tiene todo lo que sabe que no debería existir, pero existe de todas formas. Nadie en la mansión lo supo durante meses. Elena, la gobernanta, quizás lo intuyó, porque Elena llevaba décadas observando lo que ocurría en aquella casa con una atención que no perdía detalle, pero no dijo nada, porque no era su costumbre decir lo que no le preguntaban. Ricardo no lo supo porque no miraba al personal de servicio con suficiente atención como para ver lo que pasaba entre ellos o entre ellos y su hijo. Y Lucas no se lo dijo a su padre porque conocía a su padre mejor que nadie y sabía exactamente lo que ocurriría cuando lo supiera. Durante casi un año, Sofía vivió dentro de esa historia con una mezcla de felicidad real y una preocupación de fondo que nunca terminaba de callarse del todo. Quería a Lucas, creía en lo que había entre ellos. Pero también sabía, con la lucidez de alguien que ha crecido, sabiendo que el mundo no está construido de la misma manera para todo el mundo, que las historias entre personas de mundos tan distintos terminan de maneras que casi nunca benefician a quien tiene menos que perder en términos materiales y más que perder en términos humanos. Cuando Sofía descubrió que estaba embarazada, llevaban juntos casi un año. Tardó 4 días en decírselo, no por miedo, sino porque necesitaba estar completamente segura de lo que sentía antes de poner esa información en manos de otra persona. Lo que sentía era una mezcla compleja de cosas que no cabían en una sola palabra. Alegría real por la vida que estaba creciendo, miedo de lo que significaba en términos prácticos, y una certeza tranquila de que fuera lo que ocurriera después, ella iba a estar a la altura de lo que ese hijo necesitara. Se lo dijo a Lucas una noche de marzo, en el coche aparcado fuera de la urbanización, porque era el único lugar donde podían estar con cierta privacidad. Lucas no dijo nada durante un minuto largo. Su cara hizo varias cosas distintas en ese tiempo, como si distintas versiones de él estuvieran debatiendo algo en silencio. Luego dijo que necesitaba tiempo para pensar. Sofía dijo que de acuerdo, que lo entendía, que era mucho, y condujo de vuelta a la mansión con esa serenidad exterior que había aprendido a producir a lo largo de los años, cuando por dentro todo estaba temblando y lo único que podía hacer era esperar a que el temblor pasara. El tiempo que Lucas necesitó para pensar fue exactamente 4 semanas, durante las cuales Sofía siguió trabajando en la mansión con la misma puntualidad y la misma eficiencia de siempre, porque no había ninguna otra opción razonable. Lucas la evitó con una habilidad que habría requerido esfuerzo consciente, lo que ya era una respuesta en sí mismo, aunque no fuera la que Sofía necesitaba. Al cabo de esas 4 semanas, Lucas anunció en la cena familiar que había aceptado una oferta de un estudio de arquitectura en Dubái, que era una oportunidad extraordinaria para su desarrollo profesional y que tenía previsto marcharse en 10 días.
Lo anunció como si fuera algo que llevaba tiempo considerando, con la naturalidad de quien ha tomado una decisión meditada y no la de quien huye de algo que le da miedo afrontar. Sofía lo supo por la cocinera al día siguiente, en la cocina, servido con el café de la mañana y sin ninguna conciencia de lo que esa información significaba para quien la escuchaba. Siguió haciendo su trabajo ese día con la misma atención de siempre. Esa noche, en su habitación de la vivienda del personal, se permitió llorar durante el tiempo que necesitó y luego se limpió la cara y pensó en lo que tenía que hacer a continuación, porque llorar es necesario y pensar también lo es, y los dos pueden coexistir en la misma persona sin que uno anule al otro. Lucas no fue a hablar con ella antes de marcharse. Le mandó un mensaje la noche anterior a su vuelo, un texto breve que decía que lo sentía, que no era capaz de enfrentarse a lo que aquello significaba, que esperaba que con el tiempo ella pudiera entender. Sofía leyó el mensaje 3 veces, lo guardó en el bolsillo del delantal y siguió fregando el suelo de la galería porque faltaba 40 minutos para terminar el turno y ella siempre terminaba lo que empezaba, independientemente de lo que estuviera ocurriendo al mismo tiempo dentro de ella. Ricardo Montalbán la llamó a su despacho esa misma tarde, antes de que ella pudiera salir de la mansión. Sofía entró sabiendo lo que iba a pasar porque hay situaciones que el cuerpo anticipa antes de que la cabeza las procese. Ricardo la hizo sentarse con un gesto de la mano y fue directo al asunto, como era siempre, con la eficiencia seca de quien lleva décadas haciendo cosas desagradables, sin necesitar envolverlas en amabilidad. Le dijo que era consciente de la situación, que había hablado con Lucas, que lo que había ocurrido era una imprudencia que comprometía la imagen y los intereses de la familia, que él no tenía intención de asumir las consecuencias de las imprudencias ajenas, y que tenía 3 días para vaciar sus pertenencias de la vivienda del personal y abandonar la propiedad. Luego abrió el cajón del escritorio, sacó un sobre y lo puso sobre la mesa entre los dos. Le dijo que dentro había un cheque y un documento, que el documento era un compromiso de confidencialidad y renuncia a cualquier reclamación futura contra la familia Montalbán o cualquier persona relacionada con ella, y que el cheque era una compensación que, dijo con la seguridad de quien no acostumbra a que le digan que no, era más que suficiente para alguien en su situación. Sofía miró el sobre, luego miró a Ricardo y le dijo que no. Ricardo la miró con la expresión de alguien que no escucha esa respuesta con frecuencia. Le preguntó si lo había entendido bien. Sofía dijo que sí, que lo había entendido perfectamente. Se levantó, dijo buenas tardes y salió del despacho cerrando la puerta con la suavidad específica de quien sabe que dar un portazo sería darle al otro la satisfacción de verla perder la compostura. Ricardo no esperó los 3 días. Esa misma noche, cuando Sofía estaba sentada en su habitación de la vivienda del personal sin haber empezado a recoger porque todavía necesitaba un rato para procesar todo lo que había ocurrido en las últimas horas, llamaron a su puerta 2 hombres del servicio de seguridad de la finca. Eran correctos en las formas pero inequívocos en el mensaje. Media hora para recoger lo esencial, el resto de sus pertenencias se le enviaría por mensajería a la dirección que indicara. No había dirección que indicar, no había a dónde ir. Su madre estaba en una residencia en Málaga ciudad, en una habitación que Sofía pagaba con su sueldo mensual, y llevarse a su madre a ninguna parte no era una opción. Hizo una maleta mediana con ropa, el cargador del móvil, los documentos importantes y una fotografía de su madre que tenía en la mesilla. Se puso el anorak encima del uniforme de limpiadora porque era lo más cómodo y más abrigado que tenía a mano. Cogió la maleta con una mano y el bolso con la otra y salió de la vivienda del personal sin mirar atrás, porque mirar atrás en ese momento no habría servido para nada útil.
Llovía con esa lluvia fina y horizontal del sur en primavera, la que cala sin que uno se dé cuenta hasta que ya está completamente empapado. Caminó por el camino de acceso de la urbanización, con la maleta golpeándole la pierna a cada paso y la cabeza haciendo cálculos que no llegaban a ninguna conclusión satisfactoria. Cuando llegó a la carretera principal, se paró porque no tenía claro en qué dirección ir. Se sentó en el murete de piedra que bordeaba la acera junto a la parada del autobús y se quedó mirando los faros de los coches que pasaban en la oscuridad y la lluvia, sin llorar porque todavía no había llegado al sitio desde donde se llora. Todavía estaba en el sitio donde uno simplemente existe y espera a que el cuerpo le diga qué hacer a continuación. Fue entonces cuando se detuvo un coche pequeño a su lado y se bajó Elena. Elena Vargas tenía 74 años, el pelo blanco recogido en un moño impecable incluso a esa hora de la noche con esa lluvia, y una manera de moverse que dejaba claro que había pasado décadas en casas de otros sin perder nunca la certeza de quién era ella. Había sido gobernanta de la mansión Montalbán durante 32 años. Conocía cada rincón de aquella casa, cada costumbre de cada miembro de la familia, cada secreto que se dice en voz alta y cada secreto que no se dice nunca, pero que flota en el ambiente de ciertas habitaciones con la densidad del polvo viejo. Había pedido la jubilación cuando cumplió 72, no porque no pudiera seguir, sino porque había decidido que había llegado el momento de vivir en sus propias habitaciones, con sus propias plantas y sus propios horarios. Vivía a 10 minutos de la urbanización, en un apartamento de 2 dormitorios en el pueblo, y esa noche había salido a la farmacia de guardia por un medicamento que se le había acabado. Vio a Sofía en el murete con la maleta y la lluvia y se bajó del coche sin pensarlo 2 veces. Le dijo que se levantara, que se estaba empapando, que en su estado eso no era ninguna tontería. Sofía la miró con la expresión de alguien que lleva horas funcionando en modo automático y que de repente tiene delante a una persona que le habla como si importara lo que le ocurre. Elena no esperó respuesta. Cogió la maleta, la puso en el maletero, abrió la puerta del copiloto y dijo que tenía un sofá cómodo y una habitación vacía, y que la noche no era el momento para tomar decisiones importantes, pero sí para estar bajo techo. Sofía se subió al coche. El apartamento de Elena era pequeño, limpio y completamente habitado, en el sentido de que cada objeto en él tenía una historia y una razón de estar donde estaba. Había plantas en todos los alféizares, una estantería de libros con los lomos gastados de haber sido abiertos muchas veces, una cocina que olía a especias y a algo dulce que se había horneado esa tarde. Elena le preparó una infusión de tila y manzanilla. Le puso una manta en el sofá con la naturalidad de quien lleva décadas cuidando espacios y personas, y se sentó enfrente con su propia taza. Le dijo que si quería hablar, ella escuchaba, y si no quería hablar también estaba bien, que a veces el silencio es lo que uno necesita y que la noche es larga para lo que haga falta. Sofía habló, le contó todo desde el principio, con la honestidad de alguien que ya no tiene nada que proteger y que necesita escuchar su propia historia en voz alta para que sea completamente real. Le habló de Lucas, de cómo habían empezado, de lo que había sentido durante ese año, de la manera en que él la había evitado durante 4 semanas y luego había desaparecido en un vuelo a Dubái, como si lo que había habido entre ellos fuera algo que se puede guardar en el equipaje de mano y facturar. Le habló de Ricardo, del despacho, del sobre con el cheque y el documento, y de la manera en que le había dicho que no, sin saber exactamente de dónde había sacado esa firmeza, pero sabiéndolo al mismo tiempo. Elena la escuchó sin interrumpirla, sin hacer gestos exagerados de compasión ni de indignación,
con la atención tranquila de alguien que ha escuchado muchas historias en muchos años y sabe que lo que las personas necesitan primero, antes de cualquier consejo y antes de cualquier solución, es que alguien las escuche hasta el final. Cuando Sofía terminó, Elena estuvo un momento en silencio. Luego dijo, con la calma de quien enuncia un hecho verificado, que Ricardo Montalbán era exactamente el tipo de hombre que ella siempre había sabido que era, y que había cosas que Sofía necesitaba saber, cosas que llevaban mucho tiempo esperando el momento de ser dichas, pero que esa noche no era el momento para esas cosas. Que esa noche lo que Sofía necesitaba era dormir, comer algo si podía, y permitirse estar en un lugar seguro sin tener que hacer nada más que eso. Sofía durmió 9 horas seguidas, que era más de lo que había dormido de un tirón en meses. La habitación tenía una ventana que daba a un jardín interior con un limonero y 2 macetas de geranios rojos que Elena regaba cada mañana antes del desayuno. Era una habitación pequeña, con una cama individual y una cómoda de madera clara y una silla junto a la ventana, donde uno podía sentarse a mirar el limonero si necesitaba mirar algo verde y quieto durante un rato. Sofía se instaló allí con la sensación extraña y bienvenida de quien ha llegado a tierra firme después de mucho tiempo sin suelo bajo los pies. Elena le preparaba el desayuno cada mañana. Le preguntaba cómo había dormido con la naturalidad de quien hace esa pregunta porque genuinamente quiere saber la respuesta. Le hablaba de sus plantas, del tiempo, del mercado que ponían los jueves en la plaza, de una novela que estaba leyendo y de la que tenía opiniones precisas y razonadas. Había entre las dos una comodidad que no correspondía al tiempo que llevaban conociéndose, pero que tiene sentido cuando dos personas han vivido circunstancias parecidas, aunque en momentos distintos, y reconocen en la otra algo que les resulta familiar. Al cuarto día, Elena le dijo después del desayuno que había llegado el momento de contarle algo. Lo dijo con una seriedad que no era dramática, pero que indicaba que lo que venía era importante. Fue al armario del pasillo y trajo una caja de metal, del tipo que usan los notarios para guardar documentos, con una cerradura pequeña y una llave que formaba parte del llavero que Elena llevaba siempre encima. La puso sobre la mesa de la cocina, la abrió con cuidado y le explicó, antes de que Sofía pudiera ver el contenido, la historia de esa caja. 34 años atrás, cuando Elena llevaba 2 años como gobernanta en la mansión y todavía estaba aprendiendo los ritmos y los silencios de aquella familia, Carmela Montalbán la había llamado aparte una tarde. Era una tarde de otoño. Lo recordaba porque las hojas de los plátanos del jardín estaban amarillas y hacía un viento que las movía con un sonido particular. Carmela le había dado la caja con la llave puesta y le había pedido, con una seriedad y una tranquilidad que Elena había reconocido inmediatamente como las de alguien que lleva mucho tiempo llegando a una decisión y que ha llegado, que la guardara, que no la abriera, que no le dijera a nadie que existía, y que si algún día llegaba el momento adecuado, si la situación cambiaba de una manera que Carmela no podía anticipar exactamente, pero que presentía con la certeza de quien conoce bien a las personas con quienes vive, que la pusiera en manos de alguien de confianza. Elena había guardado esa caja durante 34 años. La había llevado consigo cuando se mudó de la mansión al jubilarse. La había tenido en el armario del pasillo entre las mantas de invierno y los abrigos que ya no usaba. Había pensado en ella muchas veces, había tenido momentos en que se había preguntado si debía hacer algo con ella, y siempre había llegado a la conclusión de que todavía no era el momento. Hasta esa mañana, cuando se había levantado con la claridad de quien ha tomado una decisión mientras dormía y que al despertar ya la tiene completamente formada. Los documentos dentro de la caja
eran copias de escrituras notariales, extractos de movimientos bancarios de cuentas que no aparecían en ningún balance oficial de la empresa Montalbán, correspondencia entre Ricardo y un abogado de Madrid sobre la constitución de varias sociedades instrumentales, y un contrato privado que detallaba cómo esas sociedades habían sido utilizadas para desviar activos que legalmente correspondían al patrimonio familiar compartido y, por tanto, a los herederos directos, incluyendo Lucas y cualquier descendiente suyo. Carmela había reunido esa documentación durante meses con la paciencia y la discreción de alguien que entiende que lo que está haciendo es tanto necesario como peligroso, y había dejado también una carta, escrita en el papel de carta crema que usaba siempre, dirigida a quien llegara en el momento adecuado, explicando lo que había descubierto, por qué lo había documentado y lo que esperaba que esa documentación pudiera servir algún día para hacer. Sofía leyó los documentos con la atención metódica que le había enseñado el módulo de administración, que había tenido que dejar a medias y que en ese momento le resultó más útil que en ningún otro. Los leyó una vez completos y luego volvió sobre los apartados que necesitaban más atención. Cuando terminó, se quedó un rato mirando el limonero por la ventana, sin decir nada, porque necesitaba ese tiempo para que lo que había leído terminara de colocarse en el lugar correcto dentro de su cabeza. Lo que esos papeles documentaban era que Ricardo Montalbán había estructurado durante años el patrimonio familiar de manera que una porción significativa de los activos quedaba fuera del alcance de Lucas y de cualquier descendiente directo, canalizada a través de un entramado de sociedades que a primera vista parecían legítimas y que sólo revelaban su verdadera función cuando se examinaban en conjunto y con conocimiento de causa. Si esa documentación llegaba a manos de un abogado especializado, la hija que Sofía llevaba en el vientre podría reclamar derechos hereditarios que Ricardo había intentado hacer desaparecer antes de que existiera alguien con interés en reclamarlos. Llamó a Cristina Romero 2 días después. Elena conocía a Cristina porque había llevado un asunto de herencia de su propia familia años atrás y había quedado con una impresión de competencia y de honestidad que no había olvidado. Cristina era abogada especializada en derecho de familia y sucesiones, con despacho propio en Málaga capital y una reputación de no amedrentarse ante ningún apellido independientemente de lo que hubiera detrás de él. Examinó los documentos durante 2 horas largas, tomando notas con su letra pequeña y precisa, sin decir nada, hasta que tuvo la imagen completa. Luego, dejó el bolígrafo sobre la mesa y dijo que la base era sólida, que iba a ser un proceso largo y que Ricardo Montalbán iba a oponer todos los recursos a su alcance, que no eran pocos, pero que el caso tenía fundamento real y que ella estaba dispuesta a llevarlo si Sofía estaba dispuesta a pelearlo. Sofía dijo que sí. El embarazo avanzó con esa mezcla de pesadez física y extraña serenidad que tienen los últimos meses cuando uno ha tomado las decisiones importantes y solo queda esperar. Elena la acompañó a las revisiones del médico con la naturalidad de quien asume una responsabilidad sin hacer de ello un sacrificio. Le hablaba del bebé con anticipación genuina. Le preguntaba si habían decidido nombre, le contaba historias de cuando ella había ayudado a criar a sobrinas y sobrinos en su pueblo de origen porque tenía 7 hermanos y había sido la mayor. Sofía empezó a sentir por Elena algo que no tenía un nombre exacto, pero que se parecía mucho a lo que siente uno hacia las personas que aparecen cuando más se necesitan y se quedan sin pedir nada. Sofía dio a luz a su hija una mañana de mayo, un martes con el cielo despejado y el aire que entraba por las ventanas del hospital oliendo a primavera tardía. El parto fue largo, pero sin complicaciones, y cuando la niña llegó,
Lo hizo con una voz enérgica y una cantidad de pelo oscuro que la matrona comentó con aprobación. Sofía la sostuvo en brazos con el asombro completo e irreducible de ese primer momento, cuando uno se da cuenta de que la persona más importante de su vida acaba de aparecer en el mundo y de que nada de lo que había ocurrido antes importa de la misma manera que importaba hace unas horas. Elena estaba en la sala de espera. Había llevado a Sofía al hospital a las 4 de la mañana cuando empezaron las contracciones y había esperado en esa silla de plástico durante 7 horas con un libro que probablemente no había logrado leer con ninguna continuidad. Cuando Sofía salió con la niña en brazos, Elena se levantó y la miró con una expresión que mezclaba el alivio con algo más difícil de nombrar. Algo parecido a la emoción de quien ve cómo algo que ha esperado mucho tiempo finalmente ocurre. Sofía le puso a la niña en los brazos y le dijo que se llamaba Carmen. Elena la miró y dijo que era un nombre muy bonito. No dijo nada más, pero Sofía vio que los ojos se le llenaban y no dijo nada tampoco porque había cosas que no necesitaban palabras. Ricardo Montalbán se enteró de que existía un procedimiento legal en su contra a través de su propio abogado, que lo llamó un lunes por la mañana con la incomodidad de quien tiene que dar una noticia que sabe que no va a ser bien recibida. La reacción de Ricardo fue la de siempre, inmediata, calculada y orientada a resolver el problema con el menor ruido posible. Llamó a Sofía al teléfono que había conseguido a través de contactos en la mansión y le hizo una oferta. Una cantidad de dinero considerable, suficiente para cambiar materialmente su situación durante años, a cambio de firmar el documento que le había propuesto la noche que la echó de la mansión. Sofía lo escuchó hasta el final sin interrumpirlo. Luego le dijo que lo pensaría y que ya le contestaría. Llamó a Cristina Romero en cuanto colgó para informarle del contacto tal como habían acordado. Cristina dijo que era exactamente lo que esperaban y que era una buena señal. Que Ricardo intentara comprar el silencio significaba que sabía que los documentos eran un problema real. Lucas llegó desde Dubái cuando Carmen tenía 6 semanas. No había avisado. Apareció en el apartamento de Elena una tarde con el aspecto de alguien que ha tomado una decisión importante y que ha llegado antes de que pudiera cambiar de opinión. Elena le abrió la puerta, lo miró un momento con la evaluación serena de alguien que lleva décadas leyendo a las personas, y lo hizo pasar sin decir gran cosa. Sofía estaba en el salón con Carmen en brazos. Lucas se quedó en el umbral mirándolas, y Sofía vio en su cara varias cosas distintas, ocurriendo al mismo tiempo. El impacto de ver a la niña por primera vez, el peso de lo que había hecho, y algo que podría haber sido determinación, aunque todavía era pronto para saberlo con certeza. Le dijo que lo sentía, no de la manera breve y por escrito del mensaje de Dubái, sino de verdad, con la voz y la cara y el cuerpo presente en la habitación. Dijo que había tenido miedo de su padre y miedo de no estar a la altura y que había huido de las dos cosas a la vez, y que ninguna de esas razones era una excusa, aunque fueran la verdad. Que había pasado semanas en Dubái intentando convencerse de que había tomado la decisión correcta y que no había podido porque algunas cosas no se pueden ignorar por mucho que uno lo intente. Sofía lo escuchó con la atención completa que la situación merecía. Cuando él terminó, le dijo que lo que había hecho le había causado un daño real, que no desaparecía porque él hubiera vuelto y que eso era algo que iba a tener que tener en cuenta en todo lo que viniera después. Que si quería conocer a su hija podía hacerlo, porque Carmen tenía derecho a tener un padre si ese padre estaba dispuesto a hacerlo de verdad, con constancia y con presencia, y no solo cuando resultara conveniente o cómodo. Y que lo que hubiera entre ellos dos era otra cosa, una cosa separada, que necesitaba tiempo y honestidad, y que ninguno de los dos podía saber todavía a dónde iba a llegar. Lucas se sentó,
Elena trajo café para los tres sin que nadie se lo pidiera, y luego desapareció a regar las plantas del jardín interior con una discreción que era en realidad un acto de generosidad. Lucas sostuvo a Carmen por primera vez con la torpeza de quien no ha tenido niños antes y con una atención tan concentrada que Sofía no pudo evitar ver en esa atención algo que le pareció auténtico. Carmen lo miró con los ojos todavía sin decidir de qué color iban a ser y no hizo ningún drama de la situación, que era probablemente la respuesta más sabia disponible. El proceso legal avanzó con la lentitud y la solidez de los procesos que están bien construidos. Ricardo opuso recursos con la habilidad de quien tiene los mejores abogados disponibles y la experiencia de décadas manejando situaciones complicadas desde una posición de poder. Pero los documentos de Carmela eran precisos y estaban fechados y habían sido notariados en su origen por un notario que ya había muerto, pero cuyos registros eran perfectamente accesibles. Y Cristina Romero los utilizó con la eficiencia de alguien que conoce exactamente lo que tiene en las manos y sabe cómo presentarlo. Elena declaró ante el notario en el mes de octubre, cuando Carmen tenía 5 meses y ya sujetaba la cabeza con una firmeza que Elena celebraba cada mañana como si fuera un logro personal. Declaró con la precisión de quien recuerda bien, y con la serenidad de quien sabe que está diciendo la verdad y que eso es suficiente razón para decirla sin adornos. Describió el momento en que Carmela le había dado la caja, las palabras exactas que Carmela había usado, el estado en que se encontraba Carmela en aquel momento, que era el estado de alguien que ha tomado una decisión meditada y que está en plenas facultades para tomarla. El abogado de Ricardo intentó cuestionar su memoria y su imparcialidad. Elena lo miró con la calma de alguien que lleva 74 años, sin perder la compostura ante nadie, y respondió cada pregunta con la exactitud de quien no tiene nada que ocultar, y por tanto no necesita improvisar nada. La resolución llegó en febrero, cuando Carmen tenía 9 meses, y había empezado a intentar ponerse de pie, agarrándose a todo lo que encontraba a su alrededor, con una determinación que era completamente suya y que no le recordaba a nadie tanto como a su madre. El juez determinó que la estructura patrimonial que Ricardo había creado vulneraba los derechos sucesorios de Lucas y de sus descendientes directos, y ordenó la revisión y regularización de los bienes y activos afectados bajo supervisión judicial. No era el fin de la fortuna de Ricardo, porque las fortunas de ese tamaño no desaparecen con una resolución judicial, pero era el reconocimiento formal y vinculante de que Carmen tenía derechos reales sobre un patrimonio que su abuelo había intentado hacer desaparecer antes de que ella existiera, y que esos derechos no habían desaparecido porque él lo hubiera querido así. Ricardo no llamó a Sofía después de la resolución. No pidió perdón porque no era el tipo de hombre que pedía perdón, que es también el tipo de hombre que nunca termina de entender del todo lo que ha perdido. Aceptó la resolución sin apelar más, que era probablemente lo más parecido a una rendición que alguien como él podía ofrecer, e instruyó a sus abogados para que gestionaran el proceso de regularización con el menor ruido posible. Sofía lo tomó por lo que era y siguió con su vida. Lucas y Sofía tardaron mucho más en resolver lo que había entre ellos, porque algunas cosas no se pueden acelerar sin que se rompan. Lucas demostró, con hechos y con tiempo, y sin pedir reconocimiento inmediato por ello, que había entendido lo que había hecho y que estaba dispuesto a construir algo distinto. Apareció cada semana. Estuvo en los momentos importantes y en los momentos sin importancia, que es donde se ve realmente cómo es alguien. Aprendió a cambiar pañales, con una seriedad técnica que a Sofía le hizo gracia la primera vez y que después se convirtió en algo que le parecía simplemente lo que era,
un padre aprendiendo a hacerlo. Sofía lo fue viendo, despacio y sin prisas y sin certezas que no tuvieran fundamento, y fue llegando, también despacio, a la conclusión de que el hombre que tenía delante era distinto del hombre que había huido, no porque fuera otra persona, sino porque había decidido ser la misma persona pero mejor, que es la única versión de cambio que dura. No fue fácil. Hubo conversaciones difíciles que ninguno de los dos habría elegido tener si hubiera habido otra manera. Hubo momentos en que la distancia entre sus mundos era visible de maneras que no se podían ignorar. Hubo noches en que Sofía se preguntó si estaba tomando la decisión correcta o si estaba confundiendo lo que quería con lo que le convenía, que son dos preguntas distintas y que a veces se parecen demasiado en la oscuridad. Pero fue también una historia real, construida sobre cosas reales, y eso tiene un peso que las historias fáciles no tienen. Carmen creció entre el apartamento de Elena y el piso que Sofía alquiló cuando la situación económica lo permitió, un piso pequeño en Málaga, con una terraza donde pusieron plantas que Carmen regaba con una concentración desproporcionada para su edad. Elena la llamaba Abu desde que la niña aprendió a hablar, con esa lógica impecable de los niños que construyen su familia a partir de las personas que están presentes y no de los árboles genealógicos. Elena le enseñó el nombre de todas las plantas del jardín interior de su apartamento, y Carmen las aprendió y las recordó, y un día, con 4 años, corrigió a un señor en el mercado que había llamado menta a lo que era en realidad hierbabuena, con la seriedad de quien sabe que las cosas tienen nombre y que los nombres importan. Hay historias que empiezan con una puerta que se cierra, con una maleta y la lluvia, y la sensación de que todo lo que uno había construido ha desaparecido de golpe en la acera de una urbanización de lujo. Y hay historias que terminan de una manera que desde ese principio nadie habría sabido anticipar, porque las personas más inesperadas abren las puertas más importantes, y los secretos guardados con lealtad durante décadas llegan a veces exactamente cuando hacen falta, ni antes ni después, como si el tiempo también tuviera su propia lógica que a nosotros nos cuesta entender desde dentro. Sofía no perdió todo aquella noche de lluvia. Lo que perdió aquella noche fue lo que no merecía la pena conservar. Y lo que encontró después, que incluía a una niña con mucho pelo oscuro y opiniones precisas sobre las plantas, a una anciana con geranios rojos en la ventana y 34 años de lealtad guardados en una caja de metal, y a un hombre que había aprendido a aparecer cuando importaba, era todo suyo. No se lo había regalado nadie, se lo había ganado con la firmeza de haber dicho que no, cuando lo más fácil era decir que sí, y con el valor de quedarse de pie cuando el suelo desaparece bajo los pies. Eso es tuyo para siempre. Nadie puede quitártelo. Si esta historia te ha llegado de alguna manera, si reconoces en ella algo de lo que significa empezar de cero cuando parece que no queda nada, cuéntanoslo en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que perderlo todo no es siempre el final, sino a veces el principio de lo único que realmente te pertenece, comparte esta historia con esa persona. Nos vemos en el próximo video.